Hoy tenemos nuestra, creo que es la última clase de lo que tiene que ver con la antropología y amartiología, en lo que hemos estado viendo acerca de la doctrina del hombre y del pecado. Hoy vamos a terminar, mediante Dios, hablando acerca de dos cosas: Dios y el problema del mal, y la teología bíblica del pecado. Vamos a hacer un resumen muy rápidamente. Entonces, miremos esta parte que tiene que ver con el Dios y el problema del mal. Algunos usan la realidad del mal y del sufrimiento que vemos en el mundo como razón, como una razón para rechazar a Dios, ¿cierto? Hay muchas personas que tienen esta postura equivocada, ya que para este tipo de personas supuestamente, según su razonamiento, si Dios fuera totalmente bueno, si Dios fuera todopoderoso, entonces el mal y el sufrimiento no existirían. Pero en vez de refutar a Dios, hermanos, estas personas deberían pensar que la existencia del mal y el sufrimiento solo puede explicarse de un modo adecuado desde una visión cristiana del mundo, arraigada en la perspectiva bíblica de la creación y la caída. Entonces, queremos hacer algunos comentarios apropiados a la luz de la función del pecado en la producción del mal y del sufrimiento. Pues uno debe recordar que Dios es el Rey soberano del universo y que Él hace lo que desea sin tener que responder al hombre, como lo manifiesta Romanos 9:20 al decir esto. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Como ve, Dios no está siendo juzgado. Dios es el juez. Dios no está siendo juzgado. Y cualquier contradicción aparente entre la existencia de Dios y la realidad del mal no es más que eso, algo aparente y no real. Entonces, cuando se entiende esta realidad, varios puntos pueden ayudarnos a entender el mal y el sufrimiento en el mundo. Y en primer lugar, necesitamos recordar que Dios creó el mundo y declaró que todo lo que había en él era ¿qué? Bueno en gran manera. Allá en lo que es Génesis 1, usted encuentra todo eso. Así que el pecado y la muerte no existían durante la semana de la creación, ¿verdad? Durante la semana de la creación no existía el pecado ni la muerte, sino que fue Adán quien los introdujo más adelante, ¿cierto? Génesis 3, Romanos 5 habla al respecto. Aunque Dios le advirtió a Adán que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal acarrearía la muerte, en Génesis 2 hace eso, a pesar de ello, Adán desobedeció voluntariamente a su creador. Él lo desobedeció porque quiso desobedecerlo, a quien tenía que, ¿qué? Que rendir cuentas. Y el hombre ahora utiliza de una forma perversa, después de caer en pecado, las facultades que Dios le dio. Entonces, la responsabilidad por el pecado le corresponde al hombre pecador. La responsabilidad
por el pecado le corresponde al hombre pecador, de modo que Dios no es la causa imputable del mal. No, señor. Y aquí podríamos decir que el pecado, que es en realidad el originador del mal y el sufrimiento, ¿ya se dio cuenta? El pecado es el originador del mal y del sufrimiento. Se da contra la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero nunca fuera o más allá de la voluntad de Dios. Por tanto, Dios permitió que se diera la caída en pecado, porque en su omnipotencia Él podía sacar el bien incluso del mal. Amén. Al respecto, Romanos capítulo 3, versos 5, 6 y Romanos 9, 14 dicen lo siguiente: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En segundo lugar, al desobedecer a Dios, Adán introdujo tanto el mal natural como el moral en el mundo. Al pecar contra Dios, el hombre trajo hostilidad en las relaciones humanas y el mal moral en la creación. Por tal razón, el pecado también afectó al orden natural. Como el hombre era el pináculo de la creación de Dios, ¿cierto? Y se le había encomendado la tarea de dominar y sojuzgar el resto de ella, o al resto de ella, perdón, su pecado impactó en toda la naturaleza. Y Dios maldijo la tierra por el pecado del hombre, y así la naturaleza obra ahora en contra del hombre, como dice Génesis 3:17. Y Pablo explica en Romanos 8:20 que la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. Por tanto, la responsabilidad de un mundo caído radica en el hombre y no en Dios. ¿Sí ve? Ya entiende que el mal y el sufrimiento y todo lo que vemos todos los días radica en el hombre, en el pecado del hombre, en la maldad del hombre. Sencillo, y no en Dios. Pero usted dirá, o muchas personas dirán, ¿por qué Dios no repara sencillamente el mundo? ¿Cierto? Dirían algunos. ¿O por qué Dios no interviene para detener las tragedias o los actos de maldad? Bueno, la respuesta es en parte que la humanidad, hermanos, la humanidad está experimentando las consecuencias de su pecado. La humanidad está experimentando las consecuencias de su pecado. Por eso, Dios no lo hace. Es decir, la humanidad se está enfrentando al desorden que ella misma creó. Dios hizo al hombre su vicerregente para que gobernara la tierra en su lugar, y el hombre poseía todo lo necesario para hacerlo con éxito. Pero al pecar, Dios ya no estaba obligado, al pecar el hombre, Dios ya no estaba obligado a protegerlo de las consecuencias de su rebelión. Tercer lugar, Dios no dejó al hombre solo para que se hundiera en la miseria y sufriera sin esperanza, ¿verdad? Dios no lo dejó solo. Hubiera podido hacerlo. Entonces, Dios introdujo la promesa de restaurar la creación y derrotar al poder maligno subyacente a la serpiente.
en un plan que culmina en última instancia en Jesucristo y que se cumplirá en su primera y segunda venidas. Asimismo, Dios trae un bien común no merecido a la humanidad. Dios trae bien, a pesar de que somos pecadores y malos. Dios trae un bien común a la no merecido, oiga bien, un bien común no merecido a la humanidad. Por eso ahí cuando hay algunos por ahí que tienen el problemita que piensan que merecen algo, tienen un problemita. No merecemos nada. Y entonces trae un bien común no merecido a la humanidad, por ejemplo, al hacer salir su sol sobre ¿qué? Malos y buenos. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Y Dios hace llover sobre justos e injustos. ¿Cómo le parece? Dios trae un bien común al refrenar el mal. Como dice allá antes en Tesalonicenses, ¿verdad? Dios trae un bien al instituir la conciencia para limitar la libertad del pecador. Y al instituir también, Dios trae un bien al instituir también el gobierno humano para castigar a los hacedores de maldad, como aparece allá en Romanos 13. Pero Dios mismo experimentó también los efectos de un mundo caído, hermanos, cuando Jesús, su Hijo, pasó a ser el varón de dolores, quien vivió, sufrió y murió en una cruz como portador del pecado bajo la ira divina. Así que la muerte y resurrección de Jesús establecieron el fundamento para la restauración venidera de todas las cosas, que habla ya Colosenses 1:20 y Apocalipsis 5. Entonces, nadie puede decir sin errar que Dios es un mero observador lejano del mal y el sufrimiento. No, señor. Está involucrado, ¿verdad?, en lo más grande, solucionar ese mal y ese sufrimiento, quitarlo. Pues Jesús, su Hijo, abandonó el cielo y sufrió como ninguna otra persona lo ha hecho, con el fin de ¿qué? De liberar a los pecadores del sufrimiento eterno. Finalmente llegará un día de juicio en el que Dios pondrá todas las cosas en orden. Él recompensará lo correcto y castigará lo incorrecto. De ahí que todos los pensamientos y las acciones de todas las personas serán juzgados de inmediato. Pablo destacó que cuando Jesús venga, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En cuanto a los justos que han recibido la salvación en Cristo, experimentarán la gloria que supera con creces los sufrimientos de esta vida. No se afane tanto por los sufrimientos de esta vida. Cuando usted aprende a sobrellevarlos con Cristo, usted no se imagina cómo esos sufrimientos van a ser superados por la gloria de estar con el Señor. Entonces Pablo lo expresó en Romanos 8:18 diciendo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De manera que esta verdad proporciona una perspectiva eterna a nuestros sufrimientos personales en este mundo caído. Así llegará un día en el que todas las lágrimas de aflicción serán eliminadas y la muerte no será más, como dice Apocalipsis 21. Los creyentes experimentarán eternamente las alegrías de una nueva tierra y el pecado cesará para siempre. Como Pablo lo explicó en primera carta a los Corintios 15, 56-57, diciendo, el aguijón de la muerte es el pecado, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios amará por siempre a todos sus hijos, como siempre ha amado a su Hijo
eterno. Entonces, ahí está una explicación al problema del mal y el sufrimiento que vemos en el mundo. ¿Quién tiene la culpa? El hombre por su pecado contra Dios. Es la causa del mal y el sufrimiento en el mundo. Y bueno, yo sé que algunos habrán escuchado, haciendo un paréntesis aquí rápidamente, pero me acuerdo siempre de esto, de una historia muy simpática. Un hombre llegó a una barbería, a una peluquería y comenzó a hacerse cortar el cabello y arreglarse y comenzó a leer su Biblia. Él llevaba su Biblia, era un creyente y estaba leyendo su Biblia allí y de pronto el barbero quedó mirándolo, que leía la Biblia y llegó y le dijo, yo no creo que Dios exista, porque si Dios existiera, no habría tanto mal y sufrimiento en el mundo, no habría tantas tragedias. Y entonces este hombre no le contestó nada, siguió allí. Cuando terminó, él salió a la puerta del establecimiento y se puso a mirar. Y en ese momento pasaba un hombre con un cabello larguísimo. Y entonces llamó al peluquero y le dijo, venga, parece que no hubieran peluqueros ni barberos en el mundo porque mire personas andando así con ese cabello tan largo. Dice, no, es que no es culpa mía. Él no viene aquí a que yo le corte el cabello. Yo, eso, así es. El problema del mal, el sufrimiento en el mundo, es porque las personas ignoran a un Dios y no vienen a Dios para que sea resuelto esas situaciones. Y tiene razón, ¿verdad? Así es. Dios está ahí. Dios no es la causa del mal. Es el pecado del hombre. Y el pecado produce sufrimiento, enfermedad, muerte, tragedia, dolor, pobreza, miseria. Cuando venimos al Señor, todas esas cosas comienzan a cambiar, ¿verdad? Entonces vamos a terminar con la teología bíblica del pecado. Eso es un resumen, hermanos, de lo que hemos visto. En toda esta enseñanza hemos examinado ya muchos asuntos relativos al pecado, pero es importante concluir con un resumen de la doctrina bíblica del pecado diciendo que tanto los ángeles como los seres humanos fueron creados con voluntad y con la capacidad de obedecer o pecar contra Dios. Satanás cometió el primer pecado en el cosmos al aspirar y desear elevarse por encima de Dios. Y una tercera parte de los ángeles, ahora conocidos como demonios, escogieron seguirlo en su rebelión. Pero el pecado de Satanás no trajo el pecado y la muerte al mundo, sino que él tentaría al hombre para que pecara y esto lo conduciría a la muerte. Dios le advirtió a Adán que si desobedecía y comía del árbol del conocimiento del bien y del mal moriría. Así que Dios no tentó a Adán ni le obligó a pecar en contra de su voluntad, sino que le brindó la opción de obedecer o desobedecer. En Génesis 3 apareció la serpiente tentadora empoderada por el ya caído ángel Satanás. La serpiente tentó a Eva para que pecara, le sembró dudas sobre la palabra de Dios y le argumentó que si comía del árbol prohibido sería como Dios. Eva y más tarde Adán comieron del árbol. Este acto desobediente de autonomía condujo al miedo, a la vergüenza, a evitar a Dios y a culparse el uno al otro. El pecado introdujo la muerte y la maldición en el mundo. Adán y Eva murieron espiritualmente y sus cuerpos pasaron a estar sujetos a la decadencia y la muerte. También se introdujo el conflicto en la relación entre el hombre y la mujer, así como en todas las demás relaciones, tal como se ve cuando el primogénito de ellos asesinó a su segundo hijo. Además, la creación fue maldita y la capacidad de cumplir su comisión de dominar la tierra se convirtió
en un fracaso continuo. En lugar de gobernar una tierra sumisa y manejable, el hombre vio cómo el suelo luchaba para frustrarlo y consumirlo en su muerte. De manera que el pecado convierte al hombre en un fracaso, tanto en sus relaciones como en su capacidad de funcionar como gobernador de la tierra en nombre de Dios. No obstante, Génesis 3:15 ofreció la primera promesa de esperanza para el hombre maldito. Dios predijo que una futura simiente de la mujer revertiría la maldición y derrotaría al poder satánico subyacente en la serpiente. Por tanto, el pecado desembocó en una lucha entre la simiente de la mujer y la de la serpiente, pero Satanás y sus seguidores serían derrotados un día por una persona que procedería de Eva. Ella pensó que su primer hijo Caín podía ser el hombre que libraría a la raza humana, pero Caín mismo era un asesino. El padre de Noé, Lamec, creía que su hijo podía ser el Salvador prometido. Sin embargo, aunque Dios usó a Noé en gran manera, era pecador y no fue apto para ser el libertador prometido de Génesis 3:15. Así, la genealogía de muerte en Génesis 5 revelaba que, a excepción de Enoc, todos los descendientes de Adán murieron. Y en la época de Noé, la evaluación que Dios realizó del hombre fue que siempre era malvado. Entonces, juzgó a la humanidad pecadora por medio del diluvio global y solo salvó a Noé, su familia y una pareja de cada animal. Después, con el pacto noético, Dios prometió no destruir al hombre pecador, de forma que su reino y sus planes de salvación pudieran desarrollarse. Después del diluvio, el hombre se rebeló contra Dios en la Torre de Babel. Hombres pecadores se reunieron para hacerse un nombre para sí mismos y permanecieron asentados en un lugar en contra del mandato de Dios de cubrir la tierra. Pero Dios castigó a la raza humana y separó a los hombres lingüísticamente. Pero la secuencia de acontecimientos en Génesis del 1 al 11 reveló que el pecado seguía siendo el problema principal de la humanidad. El diluvio global castigó al mundo de los pecadores, pero no pudo eliminar el pecado porque moraba en el corazón de los hombres, de modo que la espera de un libertador y salvador del pecado proseguía, y el plan para derrotar el pecado progresó cuando Dios escogió a Abraham y a la gran nación de Israel que descendería de él. Juntos fueron los medios escogidos por Dios para bendecir y salvar al mundo. Abraham fue un gran hombre, pero él también era pecador e incapaz de ser el Salvador. El pueblo de Israel se multiplicó en número y tras el éxodo de Egipto recibió el pacto mosaico y pasó a ser una nación. El acontecimiento de la Pascua, en el cual la sangre de un cordero protegió al pueblo de la muerte, representaba el sacrificio venidero del libertador, el Señor Jesucristo. Israel fue llamado a ser un reino de sacerdotes para las naciones y su obediencia a Dios tendría que haber sido un testimonio a las naciones. En su lugar, Israel pecó de forma atroz contra Dios en la adoración del becerro de oro y continuó violando el pacto mosaico. La nación se deterioró en gran manera. Después de la idolatría de Salomón, como tomó más bien hacia el camino de la división y la dispersión. Pero no solo fracasó el pueblo de Israel, sino que también los reyes del linaje de David, que debían ser un modelo de obediencia a Dios, demostraron ser pecadores fracasados. Los profetas entonces reprendieron a Israel por desobedecer continuamente el pacto mosaico y por tanto a Dios mismo. Predijeron que los israelitas serían dispersados por las naciones. Sin embargo, llegó la esperanza cuando Isaías predijo la llegada de un siervo futuro de Israel, quien expiaría en sacrificio los pecados de la nación y traería salvación a los gentiles. Así que la solución al problema del pecado del hombre era que el siervo justo lo remediara al cargar sobre sí mismo la culpa de los pecados de los demás. Él sufriría el juicio divino en lugar del hombre.
Este siervo apareció al principio del Nuevo Testamento en la persona de Jesús, el libertador y salvador sin pecado, descendiente de Abraham y de David. Jesús, a la vez Mesías y Rey. Y Juan el Bautista declaró: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan el Bautista y Jesús predicaron la misma palabra: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este mensaje mostraba que la entrada al reino del Mesías exigía el arrepentimiento del pecado. Jesús declaró que había venido para dar su vida en rescate por muchos, y con su muerte expió los pecados de su pueblo como sustituto sacrificial. El apóstol Pablo reveló que todas las personas judías o gentiles son pecadoras e incapaces de salvarse a sí mismas, de modo que la salvación del pecado puede encontrarse y recibirse, pero solo a través de la fe en Jesús y de la justicia que Él proporciona. Así, el sufrimiento de Jesús y el nuevo pacto establecido por su muerte destruyen el poder del pecado para todos los que están unidos con Él. De manera que los creyentes en el Señor Jesús son salvos del pecado y reciben vida espiritual eterna. Son nueva creación. Sin embargo, la eliminación de la muerte y de los efectos del pecado sobre el cuerpo físico espera el retorno del Salvador y la resurrección. Aunque Jesús conquistó a la muerte en la cruz, la derrota final del pecado espera en el futuro. El día venidero del Señor será un tiempo en el que Dios juzgue y castigue a los pecadores sobre la tierra, y durante el cual un inminente hombre de pecado y maldad aparecerá en conexión con el día del Señor, pues el Espíritu Santo cesará su ministerio de contención y permitirá que este hombre de pecado sea revelado y que la maldad tenga rienda suelta. Pero cuando Jesús vuelva a la tierra, destruirá a este hombre de pecado junto con todos aquellos que lo siguen. El reino del Señor Jesús se caracterizará positivamente por la justicia y las bendiciones a las naciones. Será asimismo un gobierno con vara de hierro, y todos los que desobedecen al Rey Jesús serán castigados. Entonces el reino milenial del Mesías y sus santos será el cumplimiento del reino o del reinado exitoso del reino que Dios esperaba que Adán y de la humanidad hicieran sobre la creación. Después del reinado de 1000 años de Jesús, tendrá lugar una rebelión final, cuando Satanás es liberado del abismo para liderar una última revuelta contra el Señor en Jerusalén. El remanente de incrédulos se unirá a esta revuelta, pero el fuego del cielo los destruirá a todos al instante. Incluso con la presencia de Satanás eliminada y el orden perfecto establecido durante el reino milenial, los corazones de los pecadores estarán corrompidos, y cuando tengan la oportunidad, los que rechazan a Cristo en ese periodo se unirán a la rebelión final. Después, todos los incrédulos se reunirán para el juicio del gran trono blanco. Su juicio se basará en los hechos, pero como las obras no pueden salvar, Dios los enviará a todos eternamente al lago de fuego, por lo que el pecado no tendrá más lugar, y los santos de Dios reinarán para siempre en su presencia sobre la nueva tierra. Allí será cuando el pecado y sus efectos se eliminarán eternamente, y todo será gloria, paz, gozo y amor por los siglos de los siglos. Esa es la teología bíblica del pecado. Un resumen bastante, muy rápido, por supuesto, pero donde usted, que ya ha visto miércoles tras miércoles cada uno de estos temas, usted puede entender cómo Dios está llevando a cabo su plan, cómo Dios está dirigiendo todas las cosas a ese final glorioso que Él tiene preparado para todos aquellos que creemos en Él, que confiamos en Él, que esperamos en Él. Entonces,
Hermanos, ha sido maravilloso poder ver todo este estudio acerca de nosotros mismos y del pecado, del problema de nuestro pecado. Por eso, como dice esa frase, aquellos que se quejan del problema del mal también tienen el problema de explicar la existencia del bien, ¿es cierto? Y qué maravilloso es que podamos entender todo esto. Cuando uno vive a la luz de lo que somos nosotros los seres humanos, eh, nosotros podemos ver fácilmente la soberanía de Dios y entender la soberanía de Dios. Nosotros fácilmente podemos ver que Dios puede y hace lo que Él quiere, que Él tiene todo el derecho. Y donde Dios me colocó, donde Dios me dio vida, en la familia que Él me colocó, en el lugar que Él me colocó, a donde Él me ha traído, como me ha traído, lo que ha hecho a través de mí, y sobre todo la salvación, yo no tengo más que decirle al Señor, gracias. Y aun si estuviera en alguna situación difícil, podemos decir gracias. Pero para eso usted tiene que entender, conocer a Dios y entender a Dios. Para eso usted tiene que verse tal y como usted es. Y que solamente ha sido el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que ha hecho posible que hoy esté aquí. Y que si usted todavía sigue ahí y va a llegar hasta el final, es por la misericordia de Dios, es por el poder de Dios. Obviamente, si usted responde, como veía en nuestra introducción, si usted responde a esa obra del Señor con obediencia, con fe, con entrega, con compromiso. Y vamos a partir de el próximo miércoles, vamos a comenzar pues el tema que nuestra teología sistemática debe ser. ¿Cuál se imaginan que es? Según la teología sistemática, ¿cuál sería? Muy bien, mi hermano. La salvación.